Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros, esta vez para contaros el exoterismo en el Thyssen-Bornemisza de Madrid. Dice el curador Guillermo Solana, dice, estamos en tiempos en que puede pasar de todo. Además de terror, la pandemia ha sembrado desconcierto intelectual y es todo posible. Párense a pensar en lo oculto y esotérico, tiene mucho que ver con nuestra incertidumbre. Mira, cuando vamos a una exposición nos crean un relato. Entonces es de gran habilidad, como ha hecho este señor, coger su colección que es grande, las bodegas, y entonces generar una serie de categorías, como por ejemplo, bueno, una categoría, un eje central que es el esoterismo, ¿no? Pero hay una categoría que es, por ejemplo, lo demoníaco, otra categoría que es astronómico, otro, yo qué sé, lo espiritual, ¿no? Y en torno a eso va a coger diferentes autores de diferentes épocas que van a ir rondando en torno a ese concepto. Y esta es la exposición que se ha inaugurado hoy, today. O sea, aquí nunca llegan exposiciones, siempre está todo en Madrid. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Algún día iré y veré alguna exposición que otra. Las reflexiones de Guillermo Solana, la que os he contado, que es director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza y comisario de su nueva exposición que se llama Lo Oculto, porque dice que vivimos tiempos de incertidumbre, entonces miramos hacia adentro, hacia la espiritualidad, ¿no? En realidad, los artistas siempre han sido alquimistas, siempre han sido, yo qué sé, teósofos, o sea, eso no es nuevo, ¿eh? Lo que pasa es que eso, vamos a ver, la alquimia está primero en China, en Oriente, la búsqueda de la piedra filosofal, el convertir en oro las cosas, ¿no? A través de una reacción química, que eso, en contra de lo que se pueda creer, trajo muchísimo progreso porque la química nace de todo eso, de todo ese afán de buscar lo oculto, etcétera. Entonces, los artistas, esto lo que pasa es que llega a Europa, llega en el Renacimiento y bueno, a partir del Renacimiento, pero en realidad, yo qué sé, Miró mismo decía que él no sé qué, Tauro, no sé qué, y que para él los astros son muy importantes y que toda su pintura está llena de cosas redondas que son astros. O sea, y ¿cómo se llamaba otra? Que era de Teosofía, la que hizo Klimt, pero la sueca, la primera que hizo abstracción, que era una mujer que dejó oculto la pintura. O sea, hablaba muchas veces de ella. Bueno, pues esa era todo, hablar con los muertos, cosas así. Y bueno, su pintura abstracta es una inspiración en todo eso y bueno, es la primera abstracción que se creía durante muchísimo tiempo, 100 años se ha pensado que era Vasily Kandinsky, el primer abstracto, y no, era esta mujer, pero como ella sabía, vivía en un pueblo perdido de Suecia, sabía que una mujer fuera artista y que encima de eso fuera abstracta no se lo iba a permitir la sociedad, lo que hizo fue dejar toda su obra en un cobertizo, en cajas de madera, que por poco las queman, por cierto, y se la dejó a un sobrino que la llevó a un museo sueco y bueno, y realmente casi ni las querían, pero después han descubierto que no sé lo que había, 20.000 obras y bueno, pues que es una monster, pero lo estamos viendo ahora, o sea, la historiografía siempre se construye después. Bueno, pues la historiografía del arte está siendo totalmente remodelada ahora. La primera abstracto no es un hombre, sino una mujer, y es anterior a Vasily Kandinsky. Y a esta mujer le gustaba muchísimo la teosofía, el ocultismo, etcétera, etcétera, porque es un material de inspiración en su obra 100%. Y después, pues ahora os lo contaré, pues está también Munch, que aparece como una sombra, pero no solamente en, yo qué sé, en el expresionista Munch o en la abstracta Klimt, sino que también en obras religiosas, pues aparece el diablo, o aparece Dios, o aparece un ojo ahí, o aparece algo fantasmal. O sea, eso es una constante dentro de lo que ha sido el arte. Y entonces, lo que hace el Thyssen es revisarlo, y entonces de su colección nos ofrece una muestra grande de lo que supone, digamos, una segunda lectura de las cosas a través de la espiritualidad, o de otra forma de ver las cosas, no sé, y esa es la exposición, de eso se trata, y a mí me parece muy, muy interesante, muy bonito, ¿no? No solamente se hable de muerte, de amor y de tal, sino que hay más cosas también en el día a día, que es de la espiritualidad, ¿no? Bueno, y se ha inaugurado hoy la exposición 1 de julio, y tiene mucho que ver con este tiempo en el que se han acabado las certezas. Yo no sé si se han acabado las certezas
o lo que se ha agotado son las fórmulas. Porque ya nada, yo que sé, transgrede, porque realmente yo, que soy hija del pop, me imagino que todos los que han venido detrás, que son hijos de la cibernética, todavía más, ¿no? Entonces lo que, digamos, reconstruimos el relato, lo reinventamos. Bueno, la carta astral, el horóscopo, lo que no podemos así reinan cuando la razón ya no funciona, la lógica, el sentido común se rompe o se pierde. Dice el comisario, dice, esta muestra, que Solana, el director, dice, esta muestra, que no es oportunista, se adhiere a una corriente museística que pulula por todo el mundo, al menos en la parte occidental. En los últimos años en Estados Unidos se han organizado espectaculares representaciones sobre lo paranormal, también en Venecia e incluso en Helsinki. Están preparando ahora sobre la pintura vanguardista ocultista, surrealismo, magia, espiritismo. En alemán se llama Zeitgeist o algo así, o Zeitgeist, ¿no? Porque es que es un diptongo y los diptongos se pronuncian diferente. Y está yendo, eso es lo que está yendo, lo que está de moda. O sea, lo oculto, la alquimia, la astrología, aunque en realidad han estado siempre ahí, o sea, no nos equivoquemos. Otra cosa es que no le hayamos querido dar importancia, pero han estado presentes en la historia del arte desde que el mundo es mundo. Son temas que han sido considerados incómodos, cuando no sospechosos para la doxa, porque eran heterodoxos. Bueno, sobre todo hasta 1986, cuando todo comienza a cambiar con la famosa exposición que se hace en Los Ángeles de Spiritual in Art, en Los Ángeles County Museum of Art, en la que se refleja como toda la pintura abstracta del siglo XX está influidísima por corrientes ocultistas. La pintura abstracta del siglo XX, aparte de Vasily Kandinsky, de la mujer esta sueca que os he dicho, bueno, pues ahí otra después de la Segunda Guerra Mundial. Está muy influida por las corrientes ocultistas, esotéricas, etcétera, que distinguen la figura de la pintora, como la sueca Hilma Alfting, que es la primera que hace, ¿cómo se llama?, abstracción. Hoy ya toda una figura mainstream. Y Ann Pelton, que va camino de serlo también, tan convencional. Solana ha buceado, o sea, ha incursionado en la rica colección que tienen ellos en las bodegas. Ha hecho una relectura, ha hecho una selección, ha creado unas categorías, como os he dicho, que es lo demoníaco, la astrología, no sé qué, y en torno a esas categorías, me parece que son 59 cuadros. Se puede ir con niños y tal, porque no hay ningún mal rollito de ningún tipo. Simplemente se hace una exploración a lo largo del tiempo en las diferentes pinturas de los diferentes autores que tienen la Thyssen, la rica colección, porque mirad, en las bodegas hay 20 veces o 40 veces más que lo que hay fuera, y entonces lo que han generado un relato acorde con la sensibilidad del momento, para hacer una nueva relectura de algunos lienzos y presentar una muestra de 59 cuadros que en realidad es pequeña, que se puede ir con niños, y porque a todos nos llama la atención, porque tiene muchísimo de texto cada cuadro, ¿eh? Nos llama la atención los fantasmas, los demonios, los significados que no vemos a la primera vista, las segundas lecturas en general. Hay escritores con este tipo de historias que se han hecho millonarios, y sí, efectivamente, esta es una exposición muy mainstream, que es convencional, pero muy atractiva. Está dividida en 7 partes, 7 categorías, que además cuentan con las cartelas explicativas bastante amplias. Un book, ¿cómo se llama? Book on the Wall, que es como cuadro que tiene muchos escritos. Se llama así en inglés americano, Book of the Wall. A las exposiciones con toneladas de texto. En este caso hay más de 50.000 caracteres, pero no abruma, no resulta pesado, porque son necesarios para explicar cada cuadro. Es una exposición que tiene mucho que ver, pero también mucho que leer. Y todo comienza con la alquimia, que es, como os he dicho, muy cultivada en China, India y en el mundo islámico, pero no tanto en Occidente, que llega relativamente tarde, llega en el Renacimiento. El polvo de oro que tomas para ser inmortal, todas esas cosas. Aparece durante el Renacimiento, como los cuadros como el de San Juan Evangelista, de Potmos, que se hace entre 1470 y 1475, de Cosme Tura,
le sigue la astrología, que también, esto os estoy hablando de las categorías que se han creado, que también es muy de esta época, con cuadros con un simbolismo astral muy pertinaz ahí. Ahí está la luna con rostro humano en el Cristo resucitado de 1490 de Bramantino. Pero también aparecen los cuadros de Miró. Miró es tremendo para eso, está todo lleno de bolitas. Dice, con toda esa obsesión que siente por las constelaciones, los soles, yo qué sé, las lunas. Dice, creo en la fuerza que nos conducen oscuramente, creo en la astrología. Soy Tauro con ascendente Escorpio, por eso quizás en muchos de mis cuadros se ven bolas, círculos que evocan planetas regentes. ¡Oh! Bueno, otra categoría tiene que ver con lo demoníaco, como os he contado, y es una de las salas más sugerentes precisamente porque no, por lo que no se ve, por lo que no salta a la vista. Satán elusivo, o contra el que hay que luchar en los cuadros de Durero, Lucas Cranach, Gross o Rubens. El más llamativo, no obstante, es La Piedad de José Rivera, nuestro Rivera. Y Tenebrista, que es un Cristo en su sudario que desvela un ojo entre los pliegues. Un ojo que vio por primera vez un guardia jurado, un vigilante, pobrecillo, que se dio cuenta y llamó la atención sobre eso, que hay que verlo. Que dice que estuvo muchas horas mirándolo, observando ese cuadro. Dice, la radiografía y la fotografía ultravioleta muestran que la pintura no ha sido alterada, que fue Rivera quien puso ahí ese ojo escondido. ¿Podría ser el ojo del artista? ¿Se trata del ojo de Dios Padre? No lo sabremos nunca. Bueno, después se entra en una zona que es de espiritismo. Os estoy contando la exposición, no nos falta nada más que ir, que fue una obsesión para finales del siglo XIX, lo del tema del espiritismo y hablar con los muertos. Todo el mundo quería comunicarse con los espíritus muertos y hacer sesiones ahí con la Ouija. Mira, me da un mal rollo eso, que para qué. Un tanto extraña, y eso influye a la pintura, al arte, y es a una persona que le encanta, al artista que le encanta es a Edvard Munch, que os lo he contado, que acude de vez en cuando a lo de la Ouija, a hablar con los muertos y tal, y en la muestra hay un cuadro que invita un poco al terror. Se trata del Atardecer de 1888, en el que aparece una de sus hermanas, pero también se aprecia la figura de otra de ellas que fue borrada y después emergió. Eso puede ser también una reacción química entre los colores. Y como muestra una fotografía ultravioleta. Entonces, ¿qué es un fantasma o es que la borró? Bueno, no lo sabremos nunca. La teosofía también fascina a los pintores como Vasily Kandinsky, Kupa, yo que sé, Mondrian, Giacomo Balla, etcétera, etcétera, porque yo creo que a todos. Se combina, porque es que al principio del siglo la teosofía era como una epidemia. Se combina, era bonita, ¿eh? Se combina esta filosofía neoplatónica con el anarquismo, que está muy de moda entonces, y como activismo político. En la exposición está ¿cómo se llama? Localización de móviles gráficos de Kupka, que es de 1912-1913, que es de principio de siglo. Mira mis gafas que se me están cayendo a trozos. Dentro de unos días ¡Ah! Mirar, mirar. Tengo la gafa a cacho. Bueno, justo al lado está la obsesión chamánica de Picasso, Pollock, Chagall, etc. Después, la simbiosis con los animales, que por ejemplo Chagall siente con los gallos, con los pollos, yo no sé qué obsesión, y con las máscaras de otras civilizaciones occidentales, que reúnen una enorme fascinación. La verdad es que las máscaras, yo qué sé, africanas son muy inquietantes y muy interesantes. A mí las orientales, yo que sé, ni fu ni fa, pero las africanas debe ser por la cercanía, porque los genes africanos que tengo. La exposición, es que las orientales las veo más teatrales, sin embargo, las africanas las veo más inquietantes. La exposición se cierra con el surrealismo, como no, los españoles surrealistas, con lo oculto en los sueños. El surrealismo lo que estudiaba, que son las teorías de Jung, el padre de la psicología analítica, quien sepa un poquito de filosofía, era el alumno, el discípulo estrella de Freud, y antes de morir, unos meses antes, decide hacer un libro de divulgación porque pensaba que, digamos, el lector de la calle no podía acceder a sus escritos porque eran muy complejos. Y hizo un libro muy interesante. Entonces habla de los presueños, ¿no? O sea, ese intervalo que tenemos, que estamos conscientes, que estamos sintiendo las cosas, pero que estamos viendo cosas deformadas y tal. Por eso Dalí se pone en la mano una moneda, un llavero y tal,
y cuando se duerme se le cae y se despierta, porque él quiere apuntar qué es lo que ha visto en esos presueños, entre la realidad y la ficción, entre el ensueño, ese lugar intermedio donde se deforman los relojes, los elefantes y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, en España hay mucho surrealismo, lo da el clima o yo qué sé, la mezcla de sangre que tenemos, no solo que a cada uno lo suyo. Los alemanes tienen el expresionismo y nosotros somos surrealistas. Bueno, y entonces en esta exposición hay cuadros tan interesantes, tan explosivos como el sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada antes de despertar, como no, de 1944, Salvador Dalí, para muestra un botón. Está la partida de naipes, que es una preciosidad de Balthus, de 1948, entre el 48 y el 50. Después está el retrato de Dr. Haustein, de Schad, y con esa sombra misteriosa que parece una alienígena, o Mujer ante el espejo, de 1936, de Paul Debox, que provoca así como escalofríos. Bueno, que pueda que vaya a verla y no la cuente. ¡Hasta mañana!